¿Sabes cuál es el cortocircuito más frecuente en generadores? Las fallas más frecuentes en generadores son las fallas a tierra. Seguidamente vamos a encontrar fallas fase-fase o fallas entre espiras. En la literatura se reporta que alcanzan hasta el 65% y en general se deben a envejecimiento del aislamiento, vibraciones mecánicas, fatiga, luego de estar sometidas a esta condición o a las condiciones de operación durante mucho tiempo. Estas fallas son consideradas serias, debido fundamentalmente a los niveles de corriente que se manejan y al hecho de que la corriente de falla no desaparece en el momento en el que se abre el interruptor de la unidad. En fecha reciente, han habido reportes de daños severos en unidades generadoras, aun cuando las protecciones han estado correctamente ajustadas. Y con esto se incurre en costos de reparación de la unidad, en costos de reemplazo de energía no servida. Y todo esto, por supuesto, va a depender del tamaño de la unidad y del grado del daño que tuvo, pero todo esto va a costar finalmente, tranquilamente, unos miles de dólares. Siendo así, la protección a tierra tiene que ser lo más rápida posible. ¿Pero de qué depende la protección de tierra? Depende de cómo está conectado el neutro de la unidad a tierra. Entonces, cuando conectamos el neutro de la unidad a tierra, no solamente estamos pensando en incrementar la seguridad del personal, sino adicionalmente en minimizar el daño de equipos y de interrupciones innecesarias. Lograr este objetivo requiere entonces de la aplicación adecuada no solamente de las estrategias de protección, sino de los métodos de puesta a tierra de nuestras unidades. ¿Por qué colocar el neutro a tierra del generador? Vamos a minimizar daños por fallas internas, vamos a poder coordinar las protecciones adecuadamente y esta coordinación de protecciones en lo que tiene que ver con fallas a tierra está directamente relacionado. Recordemos que en sistemas donde el neutro está aislado, no van a haber corrientes de cortocircuito de las magnitudes esperadas como cuando tenemos el neutro conectado a tierra de forma sólida. Entonces, necesitamos un esquema que nos permita no solamente minimizar los daños por fallas internas, sino coordinar las protecciones adecuadamente y eso implica que tenemos que permitir cierta detección de corriente de falla. Adicionalmente, queremos limitar el esfuerzo mecánico por fallas externas y limitar las sobretensiones transitorias. Si pueden ver acá hay un compromiso entre los daños por sobrecorriente y los daños que podemos tener consecuencia de las sobretensiones transitorias que vamos a tener. Minimizar las corrientes de falla implica que vamos a aumentar las sobretensiones en nuestro sistema. ¿Cuál es el problema planteado entonces? Pensemos en un sistema simple, de un sistema industrial simplificado, donde yo tengo un generador que es básicamente una bobina y tiene conexión a tierra que permite una circulación de corriente de 400 amperios. Entonces, supongamos que ocurre una falla en mitad del devanado. En este caso vamos a tener una contribución que viene del sistema que va a ser menor a 400 amperios porque va a estar limitado por la impedancia del generador hasta el punto de falla y vamos a tener una contribución propia de la unidad que también va a ser menor que los 400 amperios porque el voltaje en el punto de falla no es el voltaje pleno de la unidad. ¿Qué pasa entonces si la falla no es en mitad del devanado, sino en los bornes o en las primeras espiras? Estamos hablando que ahora vamos a tener una contribución del sistema que va a ser una contribución máxima y vamos a tener una contribución de la unidad que también va a ser máxima. Es decir, la corriente que va a estar soportando la unidad en el punto de falla es de 800 amperios. Para este caso en particular. Pero en todos los casos, y esto aplica también para transformadores, cuando la falla es en barra, la contribución a la falla es máxima. Y la energía del arco eléctrico en el punto de falla va a ser máxima. Este tipo de fallas debe despejarse sin tiempos de retardo.
¿Qué es lo que estamos teniendo? Un daño debido al sistema y un daño debido al propio generador, consecuencia del cortocircuito. ¿Cómo es ese daño debido al sistema? Lo que se consigue en la literatura es que este daño por falla es proporcional a la energía liberada por el arco eléctrico en el punto de falla. Y esa energía se puede escribir como la integral de la corriente de falla respecto al tiempo. Es decir, esa energía va a depender de la magnitud de corriente y de la duración de esta corriente de falla. Adicionalmente, hay un factor K. Este factor K, en el caso del que el arco fuera netamente resistivo, podría alcanzar un valor de 2, pero en general está entre 1 y 2. Es decir, reducir el daño consecuencia de un cortocircuito en la unidad es equivalente a reducir tanto la magnitud de corriente como su duración en el sistema. Adicionalmente, hay un daño provocado por el mismo generador, que es igualmente proporcional a la energía liberada por el arco, pero ahora esa energía tiene otra expresión. Va a seguir dependiendo de la corriente y va a seguir dependiendo de la duración en el sistema. Mantenemos un factor que igualmente va a estar entre 1 y 2. Pero adicionalmente vamos a tener una constante tau que va a representar el hecho de que la falla persiste aun cuando el interruptor de la unidad es abierto. Esto es debido fundamentalmente al hecho de que la excitación no desaparece de forma instantánea. Y mientras la unidad esté excitada, va a seguir habiendo una contribución al cortocircuito. Esta constante tiene un valor que puede estar entre los 2, 3, 5 segundos. Siendo así, es fundamental que cuando ocurre una falla a tierra en el generador, la misma sea despejada de forma inmediata y la protección actúe sobre el interruptor de la unidad para limitar el daño debido al sistema, sobre el campo, la excitación, porque mientras la máquina esté excitada, va a haber contribución al cortocircuito. Tenemos que disparar el primo motor para evitar daños y finalmente se debe enviar la alarma y el bloqueo de la unidad para garantizar que la misma es revisada antes de volver a colocarla en servicio. Supongamos que entonces la falla es despejada en unos 100 milisegundos, un tiempo promedio considerando el tiempo de detección del relé y el tiempo de apertura del interruptor. Evaluando la integral que acabamos de ver para diferentes valores del resistor, lo que nos vamos a encontrar es que para mayores valores de corriente permitida, vamos a tener una energía disipada más alta, porque vamos a tener entonces mayor contribución. ¿Qué pasa ahora con la contribución del mismo generador? Vamos a tener un comportamiento similar. En la medida en la que permitimos que tenga más corrientes de falla, y esto quiere decir, en la medida en que permitimos mayores corrientes de cortocircuito, y en este caso lo que estamos hablando es que el neutro está conectado a tierra con un resistor de menor valor, entonces vamos a tener más energía acumulada debido a esta corriente. Fíjense adicionalmente que para el caso del ejemplo que eran 400 amperios, estamos teniendo una energía acumulada de 800 amperios como daño propio, daño consecuencia del sistema, como energía debido a la contribución del sistema, y un valor de 5200 vatios debido a la contribución propia del generador, que es mucho mayor a la energía liberada en el arco debido a la contribución del sistema. Veamos esto un poco más. En el caso de la contribución del sistema en el momento en el que la falla es despejada, que estábamos hablando que era alrededor de 100 milisegundos, alcanzamos 800 vatios. Y esos 800 vatios
se mantienen en el tiempo. ¿Qué pasa con la contribución debido al mismo generador? En el tiempo en el que el interruptor de la unidad se abre a los 100 milisegundos, tenemos un valor cercano a 800 vatios porque tenemos el mismo resistor en ambos casos, tanto en el sistema, tenemos la misma conexión de neutro a tierra, tanto en el sistema como en el generador, pero una vez que se abre el interruptor, sigue habiendo un arco eléctrico dentro de la unidad que sigue disipando energía, que finalmente es lo que va a causar el daño, por alrededor de unos 2 segundos, donde llega y donde se estabiliza. Entonces, en 100 milisegundos, que es el momento en el que se abre el interruptor, la energía acumulada que va a causar daño debido al sistema alcanzó 800 vatios por segundo, y aunque se abre el interruptor en 100 milisegundos, el daño, la energía que se tiene debido a la contribución del generador está alrededor de 5.200 vatios por segundo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que para los casos mostrados con una puesta a tierra de baja resistencia, la mayoría del daño es atribuible al propio generador. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que cambiando la estrategia de puesta a tierra es posible minimizar los daños en el estator debido a fallas a tierra. El mayor daño tiene lugar después del disparo del generador. Fíjense que llegamos a tener muchísima más energía una vez que abre el interruptor. Y esto es más una aclaratoria que otra cosa. Los grandes generadores no se conectan directamente a la barra, sino que esto se hace a través de transformadores y tienen adicionalmente esquemas de protecciones adicionales, ¿no? Aquí lo que se presentó fue un sistema industrial simplificado, más a modo de ejemplo, para mostrar las consecuencias de las fallas a tierra en generadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para minimizar los daños en nuestros generadores debido a las fallas a tierra, que como ya vimos son las fallas más frecuentes? Debemos, por un lado, revisar la puesta a tierra y por el otro, revisar las estrategias, porque las estrategias van a estar asociadas directamente a la forma en la que se conecta a tierra el generador. De eso estaremos hablando próximamente. Gracias.